los avatares de la lucha política contemporánea me traigan prácticamente a las épocas de mi juventud, dado que estas demandas varias que se pusieron por parte del señor Parada se hicieron precisamente en medio de la campaña electoral a la alcaldía de Bogotá. Y es una oportunidad de todas maneras, porque, y quiero antes hacer una precisión histórica que me parece pertinente, varias veces el demandante trajo aquí a cuento el proceso del Palacio de Justicia, que aún está vigente, abierto, y dice él que allí se me cesó procedimiento y olvida la siguiente parte de la historia. Y es que un juez de la República, una señora, juez de la República del Poder Judicial Civil, 2 años después de ese hecho, lo volvió a abrir y examinó mi conducta, entre varias. Y entre una serie de tipificaciones, incendio, terrorismo, secuestro, solo calificó una hacia mí: rebelión. Porque reconoció la juez civil, la juez con estatus civil, juez del Poder Judicial, que yo para el momento de los hechos estaba preso. Y entonces aquí hay una contradicción, porque si la juez reconoce en el último elemento que tuvo que ver el proceso judicial del Palacio de Justicia conmigo, que yo no podía estar incurso en ese tipo de delitos que ella prefiguraba, tipificaba, sino que el único que podía ser atribuible a mí era el de la rebelión para unos hechos que son del 6 de noviembre del año 1985, ¿cómo es que el demandante me quiere quitar por otros hechos que ocurrieron 10 días antes, por los cuales terminé en la cárcel, la calidad de rebelde? Ahí hay una contradicción en los términos, porque no estamos hablando de periodos diferentes, estamos hablando apenas de una distancia de 10 días. Yo fui capturado 10 días antes de la toma del Palacio. La juez, representante del Poder Judicial, en su último acto respecto a mí, mucho después del que usted mencionó, me atribuye la actitud de ser un rebelde y usted me la quita. Y me la quita por una situación específica que tiene que ver con esta demanda. Es que para perder la investidura de senador o de mis 15 años de congresista, se tiene que demostrar, primero, que cometí un delito. Segundo, que el delito no era político. Y tercero, que fui condenado por ello por sentencia judicial. Ninguna de las 3 cosas ocurrió. Y esa es la realidad que yo quiero aquí comentar brevemente antes de que mi defensor se exprese. Ninguna de las 3. De sentencia judicial ya se ha hablado aquí. ¿Dónde está? Lo primero que el demandante debió habernos aportado es la sentencia judicial condenatoria. ¿Dónde está? Se dirá, no, es que se perdió el sumario, se perdió entre los papeles, no existe. De todas maneras, que la duda no esté a favor del demandado. Supongamos que sí hubo una condena por sentencia judicial. No. No es que se haya perdido la sentencia judicial, es que nunca existió. Y esa es la realidad de este proceso. Nunca existió una sentencia judicial que condenara al ahora alcalde de Bogotá en su época de juventud. Pueden seguirla buscando, no la encontrarán. A menos que se fabrique post, que algunos de los papeles se fabricaron post de los hechos.
No existe sentencia judicial. Y no existe sentencia judicial porque Gustavo Petro, integrante del movimiento 19 de abril desde los 18 años de edad, 1978, para los días de los hechos, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento 19 de abril, concejal y expersonero de Zipaquirá, como Carlos Toledo Plata había sido exparlamentario, como Israel Santamaría, también integrante del movimiento, había sido parlamentario del Congreso de la República de Colombia, como así fue con Andrés Almarales y con muchísimos que nos declaramos en rebeldía contra lo que en mi corazón me hizo mover hacia esta vida que he vivido, la lucha por la justicia social y la democracia, contra el estado de sitio, que es el que aquí nos tiene ahora otra vez en el análisis de esas materias, porque el estado de sitio no era más sino una derivación dictatorial y antidemocrática que se había construido en la Constitución del 86. Contra eso luchamos, contra eso nos rebelamos, eso no era democracia. Usted dice, es que un decreto de estado de sitio lo juzgó. No, es que vivimos 30 años de estado de sitio hasta que mi movimiento, con otros muchos, ayudó en la Asamblea Nacional Constituyente a acabarlo definitivamente en la historia de Colombia. Eso era una dictadura. Y por eso los militares me juzgaron. ¿Ustedes creen que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cualesquiera que ustedes lean hoy, admite que los militares juzguen a un civil? ¿Deja válido las sentencias de los militares contra un civil? ¿Creen que eso lo admite el derecho internacional humanitario hoy? Nos parece normal porque nosotros vivimos 30 años, pero eso fue un exabrupto dictatorial. Y me voy a referir a los hechos. No hubo sentencia judicial, ¿por qué? Porque fui juzgado por militares. ¿Y por qué fui procesado por militares? Por un decreto de estado de sitio, el 1056 de 1984. ¿Y por qué fui procesado? El demandante quiere mostrar, a veces con un esguince, como si hubiera sido por el narcotráfico. Ahí Songo Sorongo medio lo mencionó. No, fui procesado por ser integrante del movimiento 19 de abril y nunca lo oculté. Aún en la tortura, porque a mí me torturaron, mantuve mi militancia en el M-19. Y de eso sí hay pruebas. Querer desconocer el carácter político de mi accionar, diciendo que se trataba de una acción común, de un delito común, nada que ver, como si yo me hubiera vuelto del M-19 después, pero antes, en el momento de mi captura, hubiera sido un delincuente de barrio por allí, común. Esta es una prueba de que no es así. Y se trata de las noticias mismas que para la época, por mi captura, salieron en la prensa nacional y que ustedes podrán estudiar en el expediente. Diario El Tiempo, 26 de octubre de 1985, página 2A. Residentes del Bolívar 83, el nombre del barrio que yo fundé, en Zipaquirá, hablan sobre allanamientos. Familiares de 9 personas arrestadas en el barrio Bolívar 83 de Zipaquirá, acusadas de pertenecer al M-19, aseguraron que estos no tienen nada que ver con el atentado del comandante del Ejército General Rafael Zamudio Molina, como inicialmente se nos indicó. Insistieron que estas personas, entre las que figura el concejal Gustavo Petro, se encontraban el día del atentado a Zamudio en Zipaquirá, promoviendo una campaña política y de sindicatos.
Aseguraron asimismo que no es cierto que el ejército hubiese encontrado en las residencias allanadas explosivos, ni mucho menos armas, sino una escopeta de Fisto. Este fue el elemento. Revelaron que no sabían que uno de los arrestados era el edil Petro, sino hasta que lo echaron de menos cuando se lo llevaron junto con las otras 8 personas en un camión militar. Manifestaron que en el caso de la señora Blanca Cecilia Garnica, una de las detenidas es una humilde lavandera de ropas conocida en Zipaquirá, y Beatriz Beltrán Martínez es la mamá de Edgar Antonio Beltrán. Reconocen que tenían a Petro escondido, pero en el momento del allanamiento este cometió el error de tratar de huir cuando se encontraba en una de las residencias. Petro, que ha impulsado en Zipaquirá una campaña a nivel de sindicatos y de sectores populares, hacía 12 días se encontraba en el barrio Bolívar a 83, ayudando a la consecución de alimentos para varias familias. Fíjese ese delito común. Reconocieron finalmente que Petro es miembro de la Dirección Nacional del M-19, pero en ningún momento tiene nada que ver con el atentado al general Zamudio Molina. Esto es el 26 de octubre del 85. La prensa, obviamente, no el proceso, la prensa ya mostraba, aquí nosotros nunca ocultamos, nunca ni siquiera el ejército trató de ocultar que su labor de allanamiento y de captura del entonces concejal era para capturar un delincuente común, era para capturar al jefe del M-19 en Zipaquirá. Ni ellos lo desconocieron, ni tampoco nosotros lo desconocimos. Lo que pasa es que la historia, al cabo de los años, ahora a través de nuestro demandante, intenta desconocer esta realidad histórica. A mí no me capturaron por ser un delincuente común en un barrio. A mí me capturaron por ser el concejal que había reconocido en la plaza pública de Zipaquirá su militancia en el M-19, me capturaron por mi militancia en el M-19. Y por eso me llevaron al Cantón Norte, donde otros oscuros episodios ocurrieron unos días después, y por eso terminé en las cárceles. Y como militante del M-19, que así lo reconocimos en su momento y desde antes en la plaza pública, porque usted olvida otro elemento del contexto. El contexto es que nosotros desarrollábamos un acuerdo de paz con el gobierno de Belisario Betancur. Ese es el verdadero contexto, que terminó mal, y por eso terminé yo también en la cárcel, porque yo era el miembro del Comité de Diálogo Nacional en el departamento de Cundinamarca, y con Antonio Navarro, desde el mes de agosto de 1984, hacía manifestaciones públicas del M-19. Ahora, querer quitar ese contexto político para ahora decir que esto se trataba era de un delito común, y por tanto decir que hubo una sentencia judicial y por tanto intentar quitar la investidura para hacer que sea derribado el alcalde, también desconoce otro hecho que dejaré a mi abogado defensor, y es que el decreto 1056 del estado de sitio no habla de sentencias judiciales, no habla de delito. Usted menciona 2 decretos y dice el 1056 es el del delito, el 1041 es el de las contravenciones, y acepta que hay una diferencia entre contravención y delito, pero le asigna al 1056 el delito. Resulta que el 1056 ustedes lo pueden leer y de lo que habla es de contravención. Un comandante de brigada, por resolución administrativa, puede quitarle la libertad por arresto a un contraventor al cual se le asigne el porte de armas de defensa personal, a través de un procedimiento que es el de código de policía, no es el del Poder Judicial. No es un juzgado, no es un procedimiento judicial, no es una sentencia judicial, por eso nunca la encontrarán. Es una simple resolución
de un general, que entre otras fue el general Arias Cabrales, que le quita la libertad al concejal Gustavo Petro por su militancia en el M-19, aduciendo que tenía una arma de defensa personal, y sin sentencia, sin proceso, y solo a través de esa resolución lo manda a la cárcel. Por eso ustedes nunca encontrarán la sentencia judicial, nunca, no existe. No es que se perdió, es que no existe. Y si la resolución administrativa del general se hace valer como sentencia judicial y al general se le hace valer como juez, lo cual sería el mayor exabrupto contra toda la doctrina jurídica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces tendrían que hacer valer como delito esa contravención, y al hacerlo valer como delito tendrían que quitarle toda connotación política, incluso aboliendo la historia que quedó registrada en estos periódicos. Y al quitarle la condición de delito, entonces sí poder decir que los 15 años de congresista de Gustavo Petro fueron inválidos porque él estaba inhabilitado desde el principio. Hay que torcer la historia, hay que torcer las leyes, hay que torcer incluso la misma historia de lo que significó el estado de sitio para llegar a esta conclusión. Señores magistrados, yo quiero que mi abogado defensor continúe.